Hallazgos colposcópicos en las lesiones de bajo grado de acuerdo a la nomenclatura IFCPC 2011. Mi nombre, Victoria Argote Barrios. No presento conflictos de interés para los datos que se ofrecen en esta conferencia. El contenido implica conocer en las lesiones de bajo grado la nomenclatura colposcópica IFCPC 2011 y las características de las lesiones de bajo grado. En la metodología vamos a tener una revisión colpofotográfica basada en la nomenclatura de la IFCPC 2011. Empecemos con la nomenclatura. La nomenclatura que nos hacemos referencia está vigente desde el año 2011. Se presentó en el Congreso Mundial de Río de Janeiro con una sensibilidad del 88 al 96%, con un valor predictivo positivo del 68.7%, un valor predictivo negativo del 96%, nivel de evidencia 1 con reforzamiento A. La nomenclatura tiene el objetivo de que todos la utilicemos para aplicarlas para el diagnóstico y poder con esto orientarnos al tratamiento de las lesiones de bajo grado, de alto grado o de aquellas que consideremos invasivas, de acuerdo a lo que la propia nomenclatura nos expresa. Yo les recomiendo que al principio ustedes tengan la nomenclatura en la computadora en donde trabajan y en dos ventanas vayan viendo lo que dice la nomenclatura y en la otra redactando el informe de colposcopía. En un principio, después uno ya se enseña y ya lo hace solito, pero al principio sí es necesario. Entonces, el ente rector nos dice que de esta manera nosotros debemos redactar nuestro informe colposcópico y cuáles son los signos que debemos observar para yo catalogar una lesión de bajo grado, de alto grado, sospecha de invasión o hallazgos, como vamos a ver, hallazgos varios. Empecemos. La nomenclatura al principio dice una evaluación general. La evaluación general implica que yo escriba en mi informe evaluación general y coloque debajo si la colposcopía que yo estoy realizando en ese momento es adecuada o inadecuada. ¿Por qué puede ser inadecuada? Bueno, por ejemplo, porque tenga inflamación, tenga sangrado, haya una cicatriz que no me permita ver el cérvix uterino o sea la visión parcial. Entonces, yo tengo que colocar en el caso de que yo ponga inadecuada, ¿por qué? Aquí tenemos características de la colposcopía adecuada y de la colposcopía inadecuada. Llamamos una colposcopía adecuada aquella en donde la unión escamocolumnar es visible, en donde la zona de transformación es completamente visible. Si es que yo tengo una lesión, yo puedo observar el límite cefálico y el límite caudal de esta lesión y observo el canal endocervical. En estos casos voy a poner colposcopía adecuada. La colposcopía será inadecuada si yo no tengo una completa visibilidad de la unión escamocolumnar, si se presenta trauma, inflamación, atrofia severa o el cérvix no visible por cualquier causa, la más frecuente es cicatrización, por ejemplo, postconización cervical. Aquí tenemos entonces un cérvix observando la unión escamocolumnar nueva, la unión escamocolumnar antigua, observo el canal endocervical, bueno, aquí no tengo una lesión visible, pero si la tuviera tendría que ver el extremo caudal, digo el extremo cefálico y el extremo caudal de esta lesión, para yo determinar colposcopía adecuada. Entonces debo observar tanto la unión escamocolumnar antigua como la unión escamocolumnar nueva y debo poder ver el canal endocervical. Recordando que tenemos tres tipos de zona de transformación, la tipo 1, que es la que estamos describiendo, en donde vemos las dos líneas, la unión antigua y la unión nueva.
y una zona tipo 3 en donde las dos líneas están en el canal endocervical de manera total o parcial. Y la zona tipo 2 en donde yo puedo observar una de las dos líneas y la otra la tengo dentro del cervix. Aquí tenemos una colpofotografía, aproximadamente unos 40 de agrandamiento. Observamos las papilas que pertenecen a la ectopia que esta persona tiene en el cervix y observamos claramente la unión entre el epitelio escamoso y el epitelio cilíndrico. Completamente la unión visible. Demarcado, es una hermosa colpofotografía para observar la unión escamo-columnar. Acá nuevamente tenemos el epitelio columnar adentro y la unión entre estos dos claramente observable. La unión escamo-columnar puede estar parcialmente visible porque se nos pierde. Entonces teníamos que ver hasta la última glándula para delimitar la unión antigua y la unión nueva que la tenemos acá adentro, y si se nos pierde en el endocervix ya la clasificaríamos como tipo 2. Y la número 3, que tenemos ambas dentro del canal endocervical, total como en este caso o parcial. Entonces la unión escamo-columnar puede estar visible completamente, tanto la antigua como la nueva. Pero si esta la tenemos parcial, por ejemplo, aquí solo vemos una de las dos, ¿sí? No vemos la antigua, ¿sí? Entonces, en este caso le catalogamos como tipo 2 y la podemos tener ambas dentro del endocervix. Hallazgos colposcópicos normales. En este caso, continuamos escribiendo nuestro informe y colocamos hallazgos colposcópicos normales y ponemos 1. Epitelio escamoso original, 2 puntos. Y yo debo colocar si es maduro, estrogénico o si este es atrófico. Pues pongo epitelio escamoso original maduro, por ejemplo. Segundo, epitelio columnar. Entonces yo debo colocar si existe o no ectopía. El epitelio columnar, aquí lo tenemos, el epitelio cilíndrico simple en monocapa. Tercero, epitelio escamoso metaplásico. Aquí debo colocar si existen quistes de Nabot en cualquiera de sus formas, gotas de cera, el quiste propiamente dicho, aberturas glandulares, si es que estas se encuentran, las aberturas glandulares abiertas, debo colocar en este tercer subtítulo. Aquí tenemos la presencia de quistes de Nabot, la presencia de aberturas glandulares, presencia de quistes de Nabot en sus diferentes tamaños. La unión escamo-columnar completamente visible en esta colpofotografía con aberturas glandulares. La unión escamo-columnar con aberturas glandulares. Quiste de Nabot. El cuarto subtítulo es epitelio escamoso metaplásico. Entonces, acá debo colocar si tengo metaplasia inmadura, metaplasia intermedia o metaplasia madura. O sea, si tengo la presencia de las papilas, de los orificios glandulares o de los quistes de Nabot. Y si la persona está embarazada, si existe o no la presencia de estos cambios, agrandando las estructuras, elongando las estructuras, y la deciduosis del embarazo caracterizada por esas bombitas como de agua que se posan sobre el cérvix dando ese aspecto tumoral. Hallazgos colposcópicos anormales es el siguiente ítem que voy a escribir en mi informe colposcópico. En los hallazgos colposcópicos anormales, primero, cuando yo encuentro un hallazgo colposcópico anormal, ¿qué es lo que yo tengo que poner de ese hallazgo? Primero, la ubicación de la lesión.
tengo que decir si la lesión se encuentra dentro de la zona de transformación, viendo hasta la última glándula afuera, para delimitar la unión escamocolumnar antigua con respecto a la nueva, en este espacio, si la lesión se encuentra dentro de la zona de transformación o si la lesión se ubica fuera de la zona de transformación, como es el caso de esta isla de epitelio blanco que estamos viendo aquí. Entonces, lo primero que coloco es ubicación de la lesión, 2 puntos, dentro de la zona de transformación o fuera de la zona de transformación. Luego tengo que colocar la ubicación de acuerdo a las agujas del reloj. Yo puedo poner que se encuentra esta lesión entre los cuadrantes 3 y 4, aunque también tenemos una parte del 1, 3 y 4, o puedo colocar que esta lesión se ubica, por ejemplo, entre las 7 y la 1, pero también tendría que describir esta otra lesión satélite que tengo acá afuera, ubicándola aproximadamente entre 4 y 5. Esta ubicación es de acuerdo a las agujas del reloj. Cada lesión se describe por separado, tanto si está dentro o fuera de la zona de transformación y de acuerdo a las agujas del reloj. El otro acápite que debo colocar de mi hallazgo anormal es el tamaño de la lesión. O sea, debo decir cuántos cuadrantes abarca la lesión. Si mi lesión está abarcando 2 cuadrantes, que es aproximadamente el 50%, o si mi lesión abarca solo un cuadrante, el 25%, o 3 cuadrantes, el 75%, o los 4 cuadrantes, el 100%. Entonces, tengo que ubicar el tamaño de la lesión y dentro de ese un número de cuadrantes, porque puede que no ocupe todo el cuadrante, sino una parte. Entonces, yo puedo decir 10% o 15% cuadrante número 1 y qué porcentaje de ese cuadrante está comprometido con la lesión. Los cambios menores, lo que nos compete en esta conferencia son los cambios menores. La colposcopía grado 1, que así se informa. La colposcopía puede ser normal, grado 1 o grado 2. En la colposcopía grado 1, nosotros tenemos los cambios menores que estamos observando, que es la presencia de epitelio aceto blanco delgado de borde irregular. Entonces yo voy a buscar, cuando coloco el ácido acético, 3 al 5%, un epitelio delgado, fino, transparente, translúcido, brillante, de borde irregular, que yo no defino, yo no demarco exactamente en dónde se termina. Eso es un cambio menor. Cambio menor implica que yo puedo ver de ese blanco a través de ese epitelio. Yo puedo observar a través. Transparencia de ese epitelio brillante. Este cambio aparece lentamente. Tiene una duración fugaz. Su superficie es irregular y sus bordes son imprecisos. Epitelio blanco, miren, en el que el borde no lo encuentro regular, así marcado completamente, es delgado, transparente, aparece de manera fugaz. Cambios menores, epitelio aceto blanco, delgado, transparente, aparecimiento fugaz, brillante, irregular. Podemos tener también puntillado. El puntillado que se presenta aquí, como estamos viendo, los vasos sanguíneos, como emergen de estas prolongaciones, podemos observar, miren, aquí está el vaso en el centro que corresponde al centro que estamos viendo acá en la imagen. El vaso aquí se ve rosadito, entonces tenemos los puntillados, los puntitos, las esferitas se ven de manera regular, capilares delgados, uniformes, con una distancia entre uno y otro que nosotros llamamos distancia intercapilar conservada, similar distancia entre uno y otro, nunca sobreelevado. Esto es un puntillado fino, corresponde a cambios menores. Entonces, puntillado regular, del mismo tamaño las bolitas, delgado, uniforme, con distancia similar, distancia intercapilar conservada.
Mosaico fino también podemos observar como cambio menor. Estas losetas de tejido que estamos observando son de casi el mismo tamaño todas. No están sobreelevadas, sino que forman parte del epitelio del tejido. Son regulares en su estructura, en su forma poligonal. Son poligonales u ovoides de tamaño similar, separadas por calles, estos rojitos, que son finas, delgadas. Esto es un mosaico fino, característico de los cambios menores. Aquí podemos observar que hay un epitelio blanco, hay ciertas partes en donde yo lo delimito perfectamente y hay otras partes en donde se me pierde el borde delimitado. Estas partes, por ejemplo, se puede observar el borde, pero el borde es irregular, no con una delimitación precisa. Y observo unas losetas aquí que implican la presencia de este mosaico que hemos dicho que es fino, este mosaico con losetas que son de tamaños similares, puestas con calles delgadas entre ellas. Acá también tengo una marcación aceto blanca delgada, que yo puedo ver su transparencia brillante, con un borde irregular, impreciso en algunas zonas, y con la presencia de estas losetas que aparecen en ellas, que es el mosaico fino de tamaño regular, con calles finas y delgadas entre ellas. Cambios menores. Gracias por la atención prestada.